Título del mensaje de hoy es Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Son títulos que ponen las mismas escrituras, el mismo texto. Vamos a exponer el texto de 2 de Corintios 6. Voy a solo a leer el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del bendito Dios. Porque dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Fácil podemos denotar la urgencia del mensaje de la palabra de Dios. Y está en un contexto de que el apóstol Pablo nos está diciendo que se nos encargó como embajadores de Dios. Y lo dijimos, embajadores significa que no pertenecemos al país donde estamos predicando. Venimos de otro lado. Entonces, para poder predicar este evangelio tan glorioso, esta palabra de la reconciliación, así como Cristo no es de este mundo, ni de este reino, tampoco nosotros como creyentes lo somos. Y a nosotros como embajadores se nos manda predicar esa palabra, comenzando con los ministros y después por los que la oyeron y fueron salvados por ella. Y luego aquí ya el apóstol Pablo dice: así pues nosotros como colaboradores suyos. Así pues nos conecta con el mensaje de la reconciliación. Así que lo más importante es la urgencia que se da en el mensaje y entender el mensaje, porque todo el mundo pretende predicar el evangelio, pero ¿cómo lo hacen? Las formas de cómo hacerlo, eso es lo que importa, y cómo es que se predica el evangelio. Siempre hay tratados, hay teólogos que enseñan un proceso, la gente lo escribe, se lo aprende de memoria y le dan por ahí. Pero son varias cosas que hace el Señor en la salvación, como lo vimos cuando vimos que la palabra de la reconciliación, no puede haber reconciliación sin expiación. Y vimos lo que significaba la expiación y desarrollamos el tema. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos a oír las noticias de la pandemia, las vimos en la televisión. Primero lo creíamos algo lejos, está en otro país, en Italia, y pues sí, nunca creíamos que a nosotros nos iba a pasar nada. Primero se alarma uno, pero ya cuando uno ve las imágenes en la televisión y comienza a ver camiones llenos de cadáveres y todo eso, ya comienza a cambiar. Primero uno ve, ¿verdad? Y luego también cuando uno oye noticieros serios de tantas cosas, ya cambian las cosas. Pero cuando ya llega a nosotros aquí y en los familiares y vemos el sufrimiento, ya cambia, porque entonces la tocamos. Como dice el apóstol Juan, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y contemplamos. Contemplar es ya con entendimiento, es permanecer, verlo. Dice: y tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso predicamos. Así que esto cambia todo el mensaje cuando uno lo penetra y lo entiende de una manera. Así que esta es la urgencia de esta palabra tan poderosa que está aquí. Debemos saber explicar bien la palabra de la reconciliación y considerar todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para realmente nacer de nuevo. Es lo mismo que pasa con la noticia que está pasando en Ucrania. Sabemos que hay guerra, pero cuando nos ponemos un rato a ver las imágenes, ya comienza a conmovernos aquello. Ahí sí ya nos ponemos tristes. Por eso la importancia de conocer, entender, de oír, de ver, de tocar. Porque si no lo hacemos correctamente, hermanos, terminaremos aventándolos a un hoyo y al infierno, igual que nosotros. Fíjate lo que dice Lucas 6:39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerá en ambos en el hoyo? O como lo dice Jesús también: recorren mar y tierra buscando prosélitos para hacerlos 2 veces más merecedores del infierno que ellos. No porque no tengan el deseo de salvar, sino que no saben qué decir. Es cierto que surge el mensaje, pero hay que saberlo predicar. ¿Acaso no son necesarias todas estas cosas para la salvación? Por ejemplo, nosotros decimos: es necesario reconocer su pecado, ver su bancarrota espiritual, como es la primera bienaventuranza. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí es necesario. Ahora, ¿es suficiente todo eso? No, hay más cosas.
¿Es necesario venir a Cristo? Claro. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo echo fuera. Claro que van a venir a Cristo. También es necesario creer en Cristo. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Así que creer es importante, claro, pero no es todo. ¿Por qué? Porque también los demonios creen y tiemblan. O sea, son cosas que son necesarias, pero eso es lo importante de saber lo que predicamos. ¿Es necesario ver a Cristo, conocerle? Claro que sí. Isaías dice, mirar a mí, sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Dice Juan, 1 de Juan 3:3, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que es necesario ver a Cristo, conocerle, es contemplarle. Es necesario. Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Respondió Jesús, se le dijo, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Todas estas cosas son necesarias y ya es parte de la evangelización, pero ¿cómo podemos desligarlas? ¿Cómo podemos juntarlas? Es necesario la fe salvadora, sí, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esta no de vosotros, esta fe salvadora no la produce el hombre, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. ¿Es necesario el arrepentimiento? Claro que sí. Por eso dice, entonces, Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento hay uno que es para vida y también es necesario. Entonces ya viendo todo esto entendemos mejor el panorama y miren la urgencia y lo importante de esto. Por eso el texto de apoyo que traigo es este mismo texto, en la forma doctrinal como lo vimos en Corintios, también lo vemos en Hebreos. En Hebreos 3 que dice, para entrar en contexto voy a ver el versículo 1, Hebreos 2:1, Hebreos 2:1 antes de ir al 3, dice, por tanto es necesario, ¿qué les dije? Hay muchas cosas que son necesarias para la salvación. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que entender, es urgente el mensaje, pero hay que poner atención, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa contribución, ahora sí viene mi texto de apoyo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? Es un mensaje tan urgente. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es tan grande esta salvación. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, fue traído ese visto, oído y tocado con los ángeles. Pero esto es más grande. Hasta aquí como una introducción del mensaje. Ahora que desarrollemos el tema van a ver lo que significa realmente esta salvación tan grande. Dice, el mensaje más urgente del mundo, vamos a verlo del 1 al 2, y luego del 3 al 13 como segundo punto, la diferencia entre el esposo y el amigo del esposo. Hay una diferencia. Así que comenzamos. 1 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia. Lo más importante aquí que le digo es entender, antes de que llegue este mensaje que trajimos tan poderoso del versículo 2, dice, así pues nosotros, eso nos conecta con el capítulo anterior, con 2 Corintios 4, donde vimos nosotros en el capítulo anterior, donde dice, porque Dios, donde vimos la parte donde dice, porque Dios que mandó, antes de eso, hay muchas otras cosas, pero lo que nos conecta es con la palabra de la reconciliación. Pero también antes de eso hay otro mensaje bien importante, estamos hablando así pues nosotros. Pablo está trayendo estas cosas que ya sabemos, que ya entendemos acerca de la reconciliación, de la salvación tan grande. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es el que resplandece este evangelio, y aquí está el texto que quiero.
Dice, pero tenemos este tesoro, esta palabra de la reconciliación, este evangelio de la salvación, este tesoro en vasos de barro. Eso es lo que humilla, en vasos de barro. Aún está hablando eso el apóstol Pablo, con la importancia de los apóstoles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la gloria. Es la poderosa palabra de la reconciliación, lo vimos en 2 Corintios 5, 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, hay que ser creyentes para poder hablar esto, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Dice, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El ofendido está iniciando la reconciliación. Luego nos dice la palabra de la reconciliación, este texto tan poderoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que hace posible la reconciliación. Esto y el justo por los injustos para llevarlos a Cristo. Lo explicamos el mensaje pasado. Y esa es la pura introducción. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, somos colaboradores. Pablo es colaborador de este mensaje con Cristo y nosotros somos colaboradores con los apóstoles, porque es el mensaje de la doctrina de los apóstoles. Y cuando ustedes predican el evangelio, son colaboradores de Cristo, son colaboradores de los apóstoles, son colaboradores de los ministros, de los que estamos proclamando el evangelio, y ahora están ustedes proclamando este evangelio tan glorioso. Os exhortamos, y ahí viene la exhortación también, a que no recibas en vano la gracia. ¿Por qué? Porque todo esto tan grande es un regalo de Dios, es por gracia. Versículo 2, el texto, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Siempre Jesús dijo, todavía no es mi hora, hasta que llegó esa hora, el día del Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Miremos de dónde salió este urgente mensaje, de Isaías 49, versículo 8. Desde entonces, ya ves que casi 2000 años atrás, ya se había proclamado esta profecía. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te ayudé, o te socorrí, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Es la importancia, la de credibilidad de la palabra de Dios, lo importante del mensaje. Uy, cuando tú ves otro actor que no conocía nada hace casi 2000 años, 1800 años diciendo estas mismas palabras, y luego viene la doctrina y te dicen este es el día de salvación del que estaba hablando. No porque no lo fue para el tiempo, para las personas del Antiguo Testamento. Es que el día de la salvación, hoy es el día de la salvación, ya fue pasado, hoy es el día de salvación, es presente y también futuro para algunas personas. ¿Cuándo se cumple este mensaje urgente? Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, está hablando Cristo, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a aperturar de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y de día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y cuando agarramos esta profecía y luego llegamos a nuestro cumplimiento, vemos a Cristo sentado, agarrando y leyendo esta misma lectura, lo vemos en Lucas 4, versículo 18, y viene Cristo desenrollando el libro, sentado y todos callados, comienza Cristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, leyendo este texto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, como le están ahora. Y luego dice, y comenzó a decirles, hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy se está cumpliendo, hoy se hace posible esa salvación tan grande. El sentimiento de ver tanta oposición al verdadero evangelio es tan triste y lamentable que el mismo Dios encarnado lloró. O sea, es el día de salvación. Él vino a la tierra, anuncia la proclamación del evangelio y hace señales, milagros y cosas tan grandes, y ver toda la idolatría que estaba en la fiesta de la Pascua y que toda esa gente no tenía ni idea de lo que estaban celebrando. Eso fue triste. Lucas 19:41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Eso es lo que cuesta y lo que causa este dolor de ver que la gente no pone atención a este mensaje tan grande y tan urgente, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos vuestros ojos. Qué triste. Este mensaje fue urgente en el tiempo de Isaías, es urgente en el tiempo de nosotros y seguirá siendo urgente hasta que el Señor regrese. Es la importancia del ejemplo. Por eso lo vemos también aquí en Hebreos 4:6, dice: por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, como lo fue anteriormente, a quienes primero se les anunció la buena nueva. También Isaías les dijo que era el día de salvación. Entraron por causa, dice, no entraron por causa de desobediencia, algunos, y es la misma por la que no entran ahorita. Otra vez determina un día. O sea, gracias a Dios que todavía está determinado. Dice, un día, dice, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo debemos ver estas palabras de la reconciliación, el evangelio de Cristo? ¿Por qué es tan grande? ¿Dónde radica su poder? Veamos desde los inicios esta palabra tan reconciliación, porque este es el evangelio de Cristo, son las buenas nuevas, es la noticia que trajo Cristo. Cuando habla el rollo, le dice: aquí está, este es el tiempo, hoy se cumplió, y vemos toda esta gloria tan grande. Y leyendo allá en Nahum 1, en el último versículo, en Nahum 1:15, vi esta palabra que me llamó mucho la atención. Es un profeta de los menores, y dice aquí la palabra de Dios, Nahum 1:15: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Aquí está otra vez el anuncio del verdadero evangelio, de este glorioso evangelio de la paz. Y luego vemos a nosotros, se proclamó al pueblo de Israel, había oportunidad, aunque iban a sufrir lo que fuera, Dios les había dicho que había un día de salvación. Lo mismo vemos en Isaías refiriéndose ya al Mesías, Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzaron la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó a su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Los atalayas salen gritando, así como Cristo llegó, y también los pies de Cristo fueron, los pies de Cristo son hermosos, también los de los atalayas que proclaman la verdadera palabra de Dios. Ahora aquí en nosotros, ese mismo texto, ¿cómo llega acá? En Romanos 10, versículo 13, mire lo que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es lo que les dije: contemplar, ver, oír. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueres embajadores. Somos embajadores. Para ser embajadores hay que pertenecer al reino de los cielos.
¿Cómo dice? ¿Cómo? Si no fueres, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Fíjate otra vez a dónde apela. Cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas, tanto de Cristo como de los que siguen anunciando el mensaje del evangelio glorioso de Cristo. Son tanto hermosos estos pies que ni el mejor y más puro hombre es digno de desatar, ni encorvado, arrodillado, la correa de sus sandalias. Así lo exclamó Juan en Juan 1, en el versículo 27, dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estaba aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Eran tan hermosos sus pies que el hombre más puro no era digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Porque Cristo dijo que de los paridos de la mujer no había nadie mejor que él. Es tan glorioso este evangelio, hermanos, que el más pecador de los hombres, redimido por Cristo, es más grande que lo que logró Juan sin Cristo. O sea, es hermoso. Dice, el por qué un sermón se predica con urgencia, por qué la gran importancia. Para un mejor entendimiento, veamos la diferencia entre un sermón y un estudio bíblico. Ahorita acabamos de tener un estudio bíblico, se comentó y todos pueden salir diciendo, hoy aprendimos algo nuevo, hoy se aprendió algo. Aquí no, hermanos, aquí yo estoy proclamando un mensaje. Aquí yo estoy proclamando un mensaje urgente y estoy diciendo un mensaje que es de vida o muerte, el mensaje de salvación como una atalaya. No tengo tiempo para enseñar, yo estoy proclamando el mensaje. Y eso es lo que estamos viendo en el texto. Por ejemplo, un sermón se proclama, la escuela dominical se comenta, el sermón se aplica o se contextualiza y la escuela dominical es algo nuevo, ¿verdad? Se aprende algo nuevo. El sermón es una carta de la corte celestial, un mensaje urgente de vida o muerte, porque una atalaya trae un mensaje del rey y cuando se paraba no se podía ignorar eso. Tú puedes ignorar todas las cartas que llegan a tu casa, hasta los biles si quieres, pero lo que no puedes ignorar es una carta de la Corte Suprema o de la Corte de aquí de Estados Unidos, y menos una de la Corte Celestial. Así que este es un mensaje urgente. Tiene, aparte, el sermón tiene el propósito de humillar al hombre y glorificar a Dios, porque al final de cuentas todo esto es posible gracias a los hermosos pies del que trajo las benditas nuevas de salvación. Porque no solo las trajo, sino que cumplió todo lo necesario para que esta salvación tan grande sea posible. Esa es la diferencia. Si bien es verdad que la palabra del Señor viene en conocimiento, que es logos, y para eso hacemos la escuela dominical, pero debe ser transformado en lo que es rema, es otra palabra griega que significa revelación o en poder, en acción, en algo personal, íntimo y relacionado. No solamente que se quede puro conocimiento, sino que penetre el conocimiento en nosotros para que la palabra de Dios, la salvación realmente sea verdad. Este es el mejor ejemplo que tenemos de la palabra rema en las Escrituras. Mateo 16:15, de cómo no llega la palabra solo en logos, sino en rema, en transformación, en un conocimiento. Le dice el Señor esta pregunta: ¿quién decís que soy? ¿Verdad? Yo. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Y una bienaventuranza de la boca de Dios es: el cielo está contigo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así es como llega la predicación en rema, es algo que nos transforma. Es un evangelio que no llega en palabras, sino en poder. Ese es el mensaje urgente. Porque si predicamos un evangelio corriente, light, nomás acepta a Cristo y ya estás en el cielo, gloria a Dios. ¿Es suficiente eso? Eso es una grosería para el evangelio. O sea, tenemos que saber todo lo que está involucrado en la palabra de la reconciliación. Porque el puro conocimiento solo envanece, pero el conocimiento del amor edifica. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es la palabra en rema, cambiar, o como lo dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia. Recibí como mansedumbre la palabra implantada, la que transforma, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, que te penetre, que llegue así en rema. Dice de la palabra, que te renueve, y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es una loquera. Soy salvo. Yo ya soy creyente. Yo ya ni necesito que me prediquen. Ya soy creyente. Ya acepté a Cristo y la salvación no se pierde. ¡Wow! Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay mucha diferencia entre el verdadero evangelio. Siendo hacedores, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, y así conectamos automáticamente el siguiente punto de nuestro mensaje, que es la diferencia entre el esposo y el amigo del esposo, como lo vamos a ver ahorita. Versículo 3, entramos a nuestro segundo encabezado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Ves cómo tiene sentido lo que dijo Santiago? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El apóstol Pablo acaba de continuar después de que está diciendo, hoy es el día de salvación, hoy es este día tan urgente. Ahora está diciendo que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, ¿cuál ministerio? Es de la reconciliación, el que estamos hablando, no sea vituperado. Así que como aquí tiene sentido lo que está diciendo, que la palabra tiene que llegar no solo en conocimiento, sino en transformación. Eso es lo importante. Las pruebas y tribulaciones que acompañan este ministerio tienen como propósito demostrar la debilidad de las vasijas de barro versus el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Esto carga a cualquier hermano saber que esta cosa tan gloriosa, este ministerio tan grande, como vimos nosotros, porque ya analizando y recordándonos lo que significa la palabra de la reconciliación, nosotros ya vimos que no existe reconciliación si no hay expiación, y que la expiación, o sea, la sangre rociada, la expiación o regeneración, significa el perdón completo de los pecados, significa que nunca más te vas a perder, significa una glorificación perfecta, y hablando de esta expiación, es vista en el cielo, antes de la fundación del mundo, como un rescate eficaz, como una victoria, como una obra perfecta y completa, como la máxima glorificación del Padre y como la completa justificación y eliminación del pecado. Esta es esta salvación tan grande, así lo deberíamos de ver. Y todo lo hizo posible el de los pies hermosos, ese Cristo. Él lo hizo en su venida. Así que aquellos hombres se salvaron poniendo los ojos en el invisible. Nosotros somos salvados por esa obra de amor tan gloriosa que ocurrió hace más de 2000 años. Y otros se van a seguir salvando por lo mismo. Y ahora, viendo esta cosa tan grande, podemos entender lo que estamos siguiendo aquí. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Acaso así se presentan los ministros del Evangelio de la Prosperidad? No, te dicen, mírame a mí, mira la casa donde vivo, mira el carro que manejo y el avión donde viajo. Wow, todo lo contrario. Ellos le gritan al pueblo, somos falsos, porque este es el verdadero. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Oh, ¿cómo es un ministro de Dios? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ayunos. Todos los sufrimientos, pero fíjate lo que continúa aquí en el 6, dice, en pureza y en ciencia.
¿Cuántas de estas cosas vienen siendo atributos o frutos del Espíritu Santo? Como dice, en longanimidad. Ese es un fruto del Espíritu Santo. En bondad. Este es otro fruto del Espíritu Santo. O sea, que lo que realmente a nosotros nos hace ser aptos delante de Dios para ser ministros de Dios, es algo que Dios mismo hace en nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo es Dios el que capacita, es Dios el que nos da todo eso. Dice en pureza, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Nuestra fortaleza viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En amor sincero, ese amor es el amor, otro fruto del Espíritu Santo, el más grande. Y luego dice, en palabra de verdad, en la doctrina de los apóstoles, en palabra de verdad, en poder de Dios, en palabra rema, que penetra, que transforma, que cambia. ¿Verdad? En poder de Dios dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama. La mala fama es la nuestra y la buena es la del Señor. La deshonra es la nuestra y la honra es la del Señor. Me encanta. Aquí está lo que ponemos nosotros. Dice, por honra y por deshonra. La honra es la del Señor, la deshonra es la nuestra. Por mala fama, ahí está la nuestra. Y por buena fama es la de Cristo. Como engañadores, nosotros, pero veraces en Él. Como desconocidos para muchos en el mundo, pero bien conocidos. Porque tus nombres están escritos en el libro como lo vamos a ver aquí en el cielo. Dice, como moribundos, nosotros, más he aquí que vivos en Cristo, nacidos de nuevo, como castigados, mas no muertos. Nunca. O sea, este poder de los ministros, de los hombres o de los embajadores, que somos tanto nosotros como ustedes, está en el poder de Dios. Y la manera de que esto sea glorioso es que se tiene que ver esa transformación, hermano. Es algo tan grande que transforma las vidas de las personas. ¿Acaso así te predican el Evangelio? ¿Este es el Evangelio que conocías? O sea, ¿qué clase de Evangelio predican? ¿Pasos? Pero no tiene que ser el que dice el Señor. Nuestra conciencia, nuestro conocimiento viene del Señor. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿De dónde viene el conocimiento del Señor? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Parece, esto humilla. Yo les digo una cosa, desde que yo preparo un sermón no me había sentido tan humillado como con este. Imagínate lo que está diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Me da vergüenza o sea, si alguien desecha lo que yo digo, a mí me desecha, conociéndonos nosotros, me humilla. Me desinfla todo esto, me da mucha vergüenza, dice. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Porque la gente, y está hablando el Ricardo ahí. Eso es lo que piensas. Pero si estoy predicando la palabra pura de Dios, estás desechando al mismo Dios. Sí es cierto, yo no sé dónde meterme. Sí es cierto que yo me humillo, pero esto es lo que dice la Biblia. Cuando se predica el Evangelio fiel y estás trayendo la palabra de Dios pura, están escuchando la voz de Dios. Aunque usen un miserable hombre como yo o como cualquiera que predica el Evangelio. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre, porque el poder viene de Dios, pero se les sujetaron a ellos. Y fíjate lo que les dice. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Gracias a esa obra que hice, que até al hombre fuerte, es que podemos saquear su casa. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ves de dónde viene el poder? De Dios. Dice, pero no se regocijes, o sea, no te alegres, no te sientas orgulloso, no te creas de que los espíritus se os sujetan. Eso no es nada. ¿De qué te serviría eso? A Judas se le sujetaron los espíritus, ¿y dónde está? En el infierno. Eso no te debe de poner glorioso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo grande. Por eso le dije, no se puede predicar el Evangelio si no has nacido tú mismo de nuevo. De lo contrario, ¿qué es lo que estás haciendo? Ciego guiando a otro ciego.
Llevándolo a ser los merecedores del infierno 2 veces más que tú, porque ni siquiera tú eres creyente y andas pretendiendo que lo eres. Versículo 10 dice, como entristecido, mas siempre gozosos. Entristecidos nosotros, pero el gozo viene de Dios. De repente no sabe uno, digo, ¿por qué yo estoy contento? Si tengo cuentas que pagar, el problemado, enfermo, sabiendo todo, y de repente nos llega un gozo, es del Señor. Dice, como entristecido, eso es nosotros en el pecado y todas las consecuencias del pecado, mas siempre gozosos, porque experimentamos un gozo los creyentes en el Señor tan grande, hermano, que solo nos lo roba el pecado. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Sí, pobres aquí, pero enriqueciéndolo, porque la riqueza más grande que se le puede dar a un hombre es la salvación eterna. Eso es lo que es la palabra de la reconciliación, eso es el evangelio, eso es lo que se predica. Hoy es el día de salvación. Salvación es eterna, es no morir nunca. Entender eso, dice, como no teniéndolo nada, mas poseyéndolo todo. Nosotros nada y en Él todo. Todo esto viene del Señor. Así es como debemos de ver la palabra de Dios, la palabra de la reconciliación. Y este es el evangelio tan glorioso que estamos viendo nosotros. Si contemplamos este evangelio, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y luego, ¿qué salvación tan grande? 2 mensajes hablándoles de la palabra de la reconciliación, del poder tan grande que tiene esta palabra de Dios, esta salvación tan gloriosa, porque no es cualquier cosa. Versículo 10, ya lo leí, como entristecido, mas siempre gozosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrecho en nosotros, pero si sois estrecho en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hermanos, cuando veo este texto, por ejemplo, estamos viendo nosotros que a veces de los ministros se les ofrece todo, se abre uno el corazón a los hermanos, les ama, se les quiere. Y Pablo decía, se ponía triste porque tanto que él los amaba, tanto que se preocupaba hasta sentir dolores de parto por ellos, hasta que Cristo fuera formado en ellos y saber que de ellos venía pura crítica. Sí, en carta se ve muy fregón, pero en persona no impresiona a nadie. Apolo predica mejor que él, Pablo todo ahí que ni sabe. Apolo tiene fervor, tiene fuerza, conocimiento, tiene oratoria, aparte que ni jerarquía tiene. Pedro sí es apóstol, él de dónde es, ni conoció a Cristo en persona, ¿cómo que es apóstol? La estaban aplastando a Pablo, y Pablo con tanto amor a los corintios una y otra vez, y por eso les dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, se ha abierto nuestro corazón. ¿Por qué son así? ¿Acaso no son ustedes el sello de mi apostolado en Cristo? Si ahora se sienten orgullosos de que hablan en lenguas, de que hacen esto, que hacen lo otro, de todos los poderes que le ha llegado, la revelación de la evangelización, todo eso no es una prueba de mi apostolado. Es lo que les trata de decir. Yo me dedico a amar, y ustedes no dicen, no estáis estrechos en nosotros. Ellos estaban estrechos, no le abrían el corazón a Pablo. A veces así pasa con nosotros. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, debe haber una cooperación, debe de existir un amor de parte de los ministros hacia el pueblo de Dios y otro del pueblo de Dios hacia los ministros, porque no existe el ministro sin un pueblo. ¿Cuántos hombres dicen, yo quiero ser pastor? ¿Dónde están las ovejas que ya te dio Cristo ovejas? Si no te dio ovejas, ¿cómo quieres ser pastor? ¿Verdad? Entonces, el pastor necesita ovejas y las ovejas necesitan pastor. No somos el uno sin el otro, nos necesitamos. Debemos de ser estrechos, abiertos de corazón. Nosotros hacia ustedes y ustedes hacia nosotros. Si no existe ese amor, pastores que entran por la puerta de atrás y salen y nunca los ves, no los tocas, ¿dónde está eso?
Y eso no funciona. Eso es lo que está diciendo el Evangelio aquí. Pablo está presentando este glorioso Evangelio de la palabra de la reconciliación, pero lo está haciendo de una manera magistral. Y una manera como solo las Escrituras lo pueden hacer. Hermanos, y por más que queramos nosotros, también debemos de entender de dónde viene el poder. Mira lo que dice este texto hermoso, que fue el que me inspiró para ponerle el encabezado de este segundo punto. Juan 3:26. Juan 3:26. El que tiene la esposa es el esposo, pero no sean tan estrechos, gocémonos con el novio. ¿Te imaginas? Yo soy el amigo del esposo, estoy en la boda con el esposo y estoy amargado, estoy enojado, estoy criticando al esposo, porque él es el que tiene la esposa y no yo. No, fíjate lo que dice Juan 3:26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ya saben cuál fue el testimonio, cuán hermosos son los pies del que trae que anuncia el evangelio de la paz, que Cristo no era digno de desatar la correa de sus calzados, que él era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Dice: bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. No debe de haber envidia, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del cielo. Y aquí es lo que está diciendo, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo cuando me puse a competir con él, yo no soy el Cristo, yo no soy el que salvo, yo no hice nada, yo soy el atalaya, yo estoy proclamando, y ay de mí si proclamo erróneamente, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Juan dice: yo solo vi a la Nueva Jerusalén santa, preparada, ataviada como una novia para su esposo. Yo la vi. Dice: yo la vi, pero el que la tiene es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. No sean estrechos, hay que gozarnos, tanto nosotros y ustedes como ustedes de nosotros. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que aquí me corten la cabeza, pero que él mengüe. El evangelio glorioso, esta palabra de la reconciliación, este día de la salvación consiste en que la gloria y el evangelio y todo es del Señor. El propósito del evangelio es glorificar al que logró la salvación, al que la hizo posible, y humillar al hombre, porque no tenemos nada. Eso es lo que tenemos. Voy a traer dos aplicaciones para aplicar el sermón, porque esta es la diferencia de una escuela dominical a un sermón. El sermón se aplica. El sermón se aplica. Somos embajadores en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y a los que creen estar firmes, miren que no caigan. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es triste creer que eres salvo cuando no lo eres. Salió tanta gente de Israel, todos fueron bautizados en el mar, todos bebieron de la roca la cual era Cristo, todos estuvieron bajo la nube, y no de todos se agradó el Señor. Solo Caleb y Josué, Caleb hijo de Jefón y José hijo de Nun y sus familias, de aquella población grande, entraron al cielo. ¿Quién dijo? Por eso cuando yo digo que de pronto queremos llenar al mundo de iglesias, como si todo mundo, eso es como cuando digo decir a un presidente: voy a acabar con la pobreza. ¡Wow! Es una blasfemia, porque Cristo dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y si Cristo dijo que el camino al cielo es estrecho, ¿por qué? No es porque yo no quiera que se salven, yo voy a gritar toda la vida que se salven,
Pero también debo de entender que son pocos los que se salvan. Pero son muchos por la historia. Así que, ¿cuántos salieron de Egipto? Miles. ¿Y cuántos realmente salvaron? Claro que después entró otra generación. Pero de aún ahí ya ves cuántos fallaron. Nomás al entrar lo que le pasó acá. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí tengo un texto. Mire que no caiga. 1 Corintios 10:1 dice que no caiga. Es una advertencia en lo que estoy haciendo. Estoy trayendo aplicación a nosotros. Vamos a ver ese texto. 1 Corintios 10, del 1 en adelante. El que piensa que está firme, mire que no caiga, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Este es algo para la iglesia, ¿verdad? Yo estoy trayendo una aplicación. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, bueno, este mensaje es muy evangelístico. Pero ¿y qué? Yo soy creyente. Yo ya soy cristiano. ¿Estás seguro? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¡Wow! Lo que venimos a saber aquí. Pero de los más de ellos, y esto me dolió. Yo le comentaba al pastor Javier, le dije: Javier, yo siempre estuve defendiendo que no podía que toda esa gente que salió de Egipto haya perecido. Yo creía que van a estar en el cielo un día, que fueron castigados con la muerte, pero este texto acabó conmigo porque es doctrina. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y si Dios no se agradó, no importa que hayan quedado en el desierto, porque hay personas que Dios amó, y no importa que los haya castigado con la muerte, pero de esto no se agradó Dios. Esto es terrible. O sea, no, pero pues podrían decir, ¿cuántos no van a decir: Señor, pero yo era ministro, en tu nombre saqué demonios? Apartados de mí, malditos, no los conozco. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuántas veces por atender al mundo y a sus cosas nos olvidamos de las cosas del Señor? No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y el ejemplo lo traen las Escrituras y la doctrina como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que esté firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y no porque la salvación se pierda, hermanos, sino porque podemos estar equivocados. Segunda aplicación: no sean estrechos con sus pastores que predican fielmente la palabra. Ábranles el corazón como nosotros ya lo hacemos o los amamos a ustedes. El mismo criterio se aplica en el Antiguo Testamento. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Cuando yo leo estos textos me tiemblo, te quebras. Y te espantas. Y por eso no quería estar aquí. Porque esto no es fácil. Fíjate, porque de los labios del sacerdote, y yo no estoy diciendo que soy sacerdote, pero estoy haciendo algo igual que lo que hacía el sacerdote. Han guardado la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y ya trayéndolo acá a Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y hermanos, si no hablamos la palabra de Dios, ¿por qué se van a acordar de nosotros? ¿Cuántos pastores los miran como el ungido del Señor y les hablan puras mentiras?
Todo, hoy es el día del pastor y regalos que les hace la gente y todo, y se sienten en la grandeza y ya están hablando mentiras, ni siquiera están hablando la palabra. Por eso esto duele. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios como heraldos, solo proclamando lo que dice el evangelio. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué pena, ¿no? Qué peso para nosotros, imitar su fe. Somos un regalo de Dios para ustedes como lo son ustedes para nosotros, como un vínculo de amor, más allá de una subordinación. No que nosotros estamos aquí y ustedes acá, no. Más que una subordinación, aunque existe esa cosa, Cristo es el que logra los apóstoles. Nosotros no estamos nunca como apóstoles, los apóstoles son otra cosa. Ellos sentaron los cimientos de la doctrina y luego nosotros los pastores le hablamos a ustedes y luego ustedes les hablan a los demás. Sí existe eso, pero no lo debemos de ver así, sino que sea un vínculo de amor, una unión con Cristo. Lo mismo aplica a los hermanos de ser estrechos entre sí. Abran el corazón al hermano. Abran, y traigo este texto y después les explico por qué lo traigo. Este es el de la carta a Gallo, que es tercera de Juan 1, versículo 4. Cristo, ya conocen muchos esta carta, le dice así la palabra de Dios, dice: no tengo yo mayor gozo, dice Juan, el anciano, el pastor, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Y saben qué significa eso? No a los que no son creyentes, a los desconocidos, son hermanos que no habían conocido, como la bendición que tuvimos nosotros de tener ahora hermanos que ya son hermanos, pero no eran conocidos. Y cuando ustedes les hacen un servicio y fielmente se conducen, cuando los aman, les demuestran un amor, eso es para que nosotros nos gocemos. A mí me cuentan cosas cuando veo hermanas amorosas que quieren a otras y me platican cómo se quieren. ¿Vieras cómo me gusta? ¿Cómo le doy gracias a Dios por ese amor que está entre ustedes? ¿Cómo se quiere una con otra? ¿Cómo se van agarrando amor? Pero qué tristeza nos da cuando alguien empieza a dividir, a chismear, a atacar, a criticar. O sea, eso no funciona. Por eso la exhortación de Pablo: no sean estrechos. Nosotros les abremos el corazón, ábranlo también ustedes a nosotros. Y el llamado al no creyente: despierta de tu ceguera espiritual y te alumbrará Cristo. No hagas este canje tan absurdo y estúpido. ¿Cuál canje? Este canje tan feo y horrible que espanta al mismo cielo. Jeremías 23:12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Horrorizaos, dice, desolaos en gran manera. Tan terrible es esta cosa que está haciendo la gente. Dice, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se pusieron a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Así de tonto es el hombre que deja a Cristo por el mundo. Eso espanta al mismo cielo y lo aterroriza. Hermano, personas que están sin Cristo deberían de oír esto y temblar. Busquen al Señor mientras pueda ser hallados, porque hoy es el día de salvación. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra, por la ayuda del Espíritu Santo, por mis hermanos en Cristo aquí presentes. Y nos sentimos severamente humillados, Señor, y pido perdón por mis faltas, por mis fallas, y te doy toda la gloria junto con la congregación que sé que lo hacen, por tu bendita palabra, por esta salvación tan grande que nos has dado. Bendito seas, oh Dios, perdona nuestras faltas y sigue con nosotros todo el resto de la semana, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que haga lo que tiene que hacer. Te lo pedimos, oh Santo Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.